Amén, mis amados hermanos. Bueno, empezando con el título de esta prédica, le he puesto acercándonos al corazón de Dios. Amén. ¿Cómo es que una persona como nosotros podemos acercarnos a Dios? ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero, ¿cómo es que no se hace? La autonomía de nuestra determinación, lo que decidimos hacer fuera de Dios, produce una ruptura relacional, hombre versus Dios. A esto se le llama una muerte espiritual. ¿A qué nos venimos? Que cuando en el jardín del Edén Adán y Eva caen y pecan, entonces caen de la gracia del Señor. Entonces lo que sucede es que se produce un cambio en sus vidas, una contaminación en sus corazones. Y entonces lo que sucede a raíz de esa contaminación en los corazones de Adán y Eva es que les da el poder moverse en lo que le llamamos el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos estaban en el jardín del Edén y Dios estaba, la Biblia dice que Él bajaba al fresco del día y hablaba con Adán y conversaban y tenían una intimidad, Adán y Dios. Y bueno, Dios le permite poner nombre a los animales, participar del jardín del Edén. La Biblia dice en Génesis que Dios le dice: de todo esto puedes utilizar, todo esto puedes comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando Eva es tentada por la serpiente y le dice: no vas a morir, sino que vas a vivir, y sabe Dios que el día que comas, entonces se van a abrir tu entendimiento y vas a ser como Dios. Entonces Eva empieza a ver que el árbol era delicioso para comer, delicioso a la vista, toma del fruto y come. En ese momento sus ojos son abiertos y empieza una muerte, una separación, hombre versus Dios, una muerte espiritual. Eso lo podemos ver en Romanos 3:23, que la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El momento en el que Adán y Eva pecan, están destituidos de la gloria de Dios y por ende sus generaciones, que somos nosotros, nacemos en pecado, somos hombres destituidos de la gloria de Dios. Cuando empezamos a caminar nuestra vida en el día a día, pues eso se nota, se ve en nuestra caminata, ¿verdad? Cuando el hombre no tiene a Dios, el hombre empieza a recorrer la jornada de su vida con un vacío que necesita ser llenado. Ese vacío que necesita ser llenado debe ser llenado solamente por Dios. Entonces la necesidad de llenar ese vacío del hombre produce que el hombre empiece a buscar cualquier argumento que pueda llenar ese vacío en su corazón. Entonces el hombre empieza a buscar alternativas. Sin embargo, mientras el hombre no reconozca la necesidad de Dios en su vida, todo lo que logre llenar su corazón va a ser temporal, va a ser efímero, va a ser pasajero y no va a ser eterno. Entonces nos encontramos con una posición del hombre, el hombre tratando de buscar a Dios por sí mismo, tratando de encontrar el eslabón que pueda restaurar una relación rota con Dios desde el punto de vista del hombre. Y entonces él va buscando cosas en su vida que puedan llenar. Entonces el hombre empieza a moverse en encontrar a diferentes dioses. Busca y crea sus propios dioses. Encuentro este palo, este árbol, y veo que este árbol me da fruto,
y entonces digo, bueno, como este árbol me da fruto y no conozco a Dios, yo le voy a poner el nombre de Dios a este árbol. Necesito llenar ese vacío que hay en mi corazón, que es el vacío que donde debería estar Dios y no está. Entonces yo voy a llenar a ese vacío con lo que yo puedo hacer. Y entonces le pone el nombre de Dios al árbol y empieza a adorarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que dice, bueno, yo veo el sol sale, me calienta, y como me calienta, entonces hace algo bueno por mí. Yo le voy a llamar al sol mi Dios, a las estrellas voy a llamar Dios. La tierra produce alimento, produce hierbas. Bueno, yo puedo sacar y vivir de la tierra. Entonces la tierra va a ser mi Dios. Y entonces el hombre empieza a adoptar y a tratar de llenar ese vacío de Dios en su vida. Bueno, llevándolo a la cotidianidad, el hombre empieza a tratar de llenar ese vacío de Dios en su vida, en el día a día, a través de los afanes que tiene y del trabajo que desarrolla. Y resulta que los logros que tiene, busca tener más logros cada vez para llenar ese vacío. Y resulta que la verdad no le llena. Algún momento me puse a conversar con un compañero de estudios que era ateo, le gustaba ser ateo. Y él decía, bueno, ¿sabes qué? La verdad que yo no creo en Dios. ¿Por qué? Porque para mí Dios es como ir al supermercado. El hombre entra y va al supermercado de la fe y ahí tiene un estante de dioses, ¿no? Entonces, uno puede entrar y dice, bueno, escoger, y dice, este Dios me interesa, este Dios hindú me interesa, este gatito que sale, que mueve la pata me interesa, este escojo, y estos van a ser mis dioses. Entonces, para mí, en realidad no existe Dios, porque el hombre crea sus propios dioses. Y la verdad estaba viviendo una mentira total. Pero lamentablemente el hombre cree en su ignorancia espiritual y en su muerte espiritual que puede hacer eso. El hombre busca llenar los vacíos de su corazón a través de el poder encontrar cosas que a él le convienen. Entonces empieza una caminata de devoción religiosa hacia dioses que no son dioses. Cuando nos encontramos con Dios, con el Dios verdadero, pues nuestros corazones son cambiados y son transformados. Pero la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 5, versículo 20 al 21, y habla de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Cuando el hombre, amados hermanos, trata de encontrar en sí mismo, en sus propios ojos, ese eslabón que conecte hacia Dios, lo que está haciendo es perderse. Y entonces empieza a haber una corrupción del entendimiento de lo que es bueno para él. Eso significa que el hombre empieza a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Hay mucho de lo que nosotros tomamos como costumbres adquiridas de los pueblos, de las naciones, y que de repente para nosotros o para las personas estas costumbres son costumbres buenas porque han pasado de generación en generación. La vida del hombre que busca el corazón de Dios está totalmente perdido. ¿Por qué? Porque busca desde sus propios ojos, desde lo que ellos consideran prudentes y delante de sí mismos. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, lo que sucede, mis amados hermanos, es que se produce una serie de
de mentiras y engaños que el diablo permite que podamos creer y vivir. Y el hombre vive buscando y acatando esas mentiras como cosas verdaderas. Un ejemplo de lo que la costumbre de los pueblos puede hacer sobre la vida de un hombre lo podemos ver en el episodio donde Lot es salvado de Sodoma y Gomorra y es llevado juntamente con sus hijas y es sacado de Sodoma y de Gomorra. Las ciudades están destruidas. Cuando ven al día siguiente que Sodoma y Gomorra está totalmente destruido, entonces las hijas ven y se miran la una a la otra y le dicen: ¿y ahora qué hacemos? Hemos quedado totalmente solas. No hay nadie que entre a nosotras para que podamos tener hijo conforme a la costumbre que tenemos. Entonces, una de las costumbres que se tenía era que el nombre de la familia pueda ser pasado de generación en generación. Ese nombre tenía que ir pasando y las características de ese nombre tenía que ir pasando de generación en generación. Esta mañana justamente el pastor Alejandro había predicado sobre el nombre, ¿verdad? Las características del nombre. Entonces, cuando ellas ven eso, dicen: bueno, emborrachemos a nuestro padre y acostémonos con él, durmamos con él conforme a la costumbre de nuestro pueblo. Para ellas, el hacer ese acto no era pecado. ¿Por qué? Porque era una costumbre. Entonces, mis amados hermanos, muchas veces cuando estamos buscando en nuestra vida un norte, pero lo hacemos a nuestra manera, en nuestro entendimiento, bajo nuestro corazón, bajo nuestros sentimientos, bajo nuestra comprensión, bajo nuestra voluntad, entonces nos aferramos a lo que normalmente se hace, a la costumbre de lo que se hace. Y entonces ahí perdemos de vista el hilo de Dios. Y muchas veces caemos en estar haciendo algo que parece para nosotros bueno, pero en realidad no es bueno. Hay muchos que han crecido en un ambiente totalmente nocivo y al crecer ellos desarrollan y viven el pecado como si fuera lo más natural. Me acuerdo una vez estaba escuchando el noticiero en la red en noticiero, y la noticia dice: bueno, acá en la noticia en Brasil se encontró un delincuente y se atrapó el delincuente, pero este delincuente estaba robando un vehículo. Y el vehículo robado se estacionó en un supermercado. Este delincuente salió del vehículo robado y se fue a comprar algo al supermercado. En el tiempo en el que este delincuente, este ratero, se fue a buscar algo en el supermercado, llegó otro ladrón y se subió a la vagoneta y se la llevó la vagoneta. ¿Saben qué fue lo chistoso de la noticia? Que el delincuente que salió del supermercado fue y denunció el robo. Denunció el robo y lo atraparon, ¿no? Y le preguntan: oiga usted, ¿y por qué denuncia el robo siendo que usted es el ladrón? Y él, totalmente confundido en sus ideas, en su forma de vivir, decía: es que ya no es justo. Es terrible la deshonestidad, la peligrosidad de la sociedad. ¿Cómo es posible la inseguridad? La inseguridad, aquí nadie puede confiar en nadie. No, yo estoy trabajando para llevar el sustento a mi hogar y vienen y me roban el sustento de mi trabajo, ¿no? La obra de mi trabajo, me roban y se van con mi vehículo. Ese era el fruto de mi trabajo. ¿Cómo es posible que hayan personas tan deshonestas en la sociedad? Y yo me quedaba y decía: wow,
este hombre está más, le falta un tornillo, ¿no? O sea, terrible cómo este ratero se expresaba de la inseguridad cuando había robado la vagoneta. Amados hermanos, muchas veces nos encontramos viviendo una cotidianidad en nuestra vida, y la cotidianidad de nuestra vida se hace costumbre, y en nuestro diario vivir tenemos costumbres que adoptamos, y no nos preguntamos si lo que estamos haciendo le agrada en el corazón de Dios o no agrada en el corazón de Dios. A veces empezamos a vivir una costumbre que viene por inercia. Yo vengo a la iglesia y me congrego, y lo hago por inercia, porque tengo que congregarme. O sea, me levanto los domingos y en automático me pongo las medias, los zapatos, el pantalón, la camisa, nos vamos y llegamos a la iglesia, adoramos, pero la verdad es que no sentimos nada en nuestro corazón. Lo estamos haciendo de repente para tener una conciencia limpia, para decir: yo asistí el domingo, Dios, no me puedes culpar de que el domingo no he asistido a la iglesia. He asistido a la iglesia, y como he asistido a la iglesia, mi conciencia está tranquila, pero no le afecta en nada. Sin embargo, su caminar en el día a día es totalmente diferente, no ha recibido ningún impacto, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Amados hermanos, ¿qué es lo que pasa con el Señor? ¿Qué es lo que pasa con Dios acerca de nosotros? ¿Cómo el Señor se nos acerca a nosotros? Él dice, ¿saben qué? En Isaías 5, 1 al 7 habla de esto. Dice que había un señor dueño de una viña, y esta viña era una viña fértil. Lo vamos a leer para no parafrasear y hacerlo directo. Amén. En Isaías capítulo 5 del 1 al 7 dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedrado, y plantó vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y echó también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. Bueno, cuando está hablando de Dios acercándose al hombre, porque obviamente el hombre es incapaz de acercarse a Dios, entonces Dios se acerca al hombre y elabora y desarrolla su plan eterno de salvación. Y en el plan eterno de salvación, para Dios poder llenar en el hombre ese vacío existencial que se llama el vacío de Dios en el corazón, Él escoge al pueblo de Israel para que sea su pueblo, y a través de él sean benditas todas las naciones en la bendición de Abraham. Y entonces lo que sucede con el pueblo de Israel es que el pueblo de Israel va endureciendo su corazón. Al principio se sujeta mientras Moisés estaba vivo, y mientras Josué entra a la tierra prometida, todavía el pueblo de Israel, aún con dureza en su corazón, bueno, seguía,
Pero el seguir en los pasos del Señor se le hace una costumbre. Y al hacerle una costumbre, ya pierde un significado de lo que es buscar a Dios. Y todo lo que hace el pueblo de Israel es buscar a Dios simplemente desde un punto de vista de costumbre, de religión. Y entonces aquí el Señor reclama y le dice: ¿sabes qué? Yo he plantado una viña hermosa, una ladera fértil. La he cercado y he despedregado, y he plantado vides escogidas, y luego las he regado, y esperaba que diese uvas, pero dio uvas silvestres. Y luego más adelante en el versículo 17 dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza; justicia, y aquí clamor. Claro, porque después de que Salomón edifica el templo, muere Salomón y se levantan su hijo Roboam y Jeroboam también, que era el siervo. Jeroboam se escapa porque se había recibido la profecía de que él iba a ser rey y iba a tener una parte del reinado de Israel. Entonces, en el reinado de Salomón quería perseguirlo a Jeroboam porque era una amenaza para su hijo. Y entonces Jeroboam se escapa. Roboam muere Salomón, Roboam empieza a ser rey, y Jeroboam vuelve de su escondite junto con todo el pueblo y le dice: mira, si tú alivianas el yugo sobre nosotros, estaremos contigo toda la vida. Y entonces Roboam va y consulta con los ancianos. Los ancianos le dicen: haz lo que dice el pueblo y vas a tener a todo Israel contigo. Y luego consulta con los jóvenes, y los jóvenes le dicen: no, diles que vas a ser mucho más duro que tu padre. Y entonces Roboam hace caso y le dice: yo voy a ser más duro que mi padre. Y ahí Jeroboam se rebela y el reino se divide en dos. Y nos encontramos que a lo largo de la historia, con el reino dividido en dos, el pueblo de Israel se va queriendo seguir a Dios. Empieza a adorar los becerros de oro, empieza a levantar sacerdotes que no eran los sacerdotes levitas, y se va distorsionando y corrompiendo a tal punto que empiezan a seguir a dioses ajenos y a vivir una vida totalmente idólatra, lejos de lo que Dios había dispuesto en su corazón para el pueblo de Israel. Entonces, mis amados, aquí vemos dos características que podemos notar, y eso quisiera compartir esta mañana con ustedes. Dice: la manera en la que nos acercamos a Dios en cada jornada de nuestras vidas irá mostrando hacia qué lado de la eternidad se inclinan nuestras vidas. Eso quiere decir que la forma en la que nos acercamos a Dios cada día va contando, de tal forma que mientras los días se van acumulando, van mostrando una evidencia de hacia qué lado de la eternidad se inclina tu vida espiritual. Si entonces te encuentras viviendo como leíamos en los versículos, en los pasajes anteriores, en tu propio entendimiento, en tu propia emoción, buscando lo que para ti es bueno, lo que tú consideras correcto, y no decides rendirte al Señor, no decides que el Señor Jesús sea el dueño de tu vida, entonces lo que vas a hacer es empezar a andar una vida distorsionada, una vida corrompida, y vas a empezar a llamarle bueno a lo que es malo.
Y entonces van a haber cosas que por costumbre adoptamos, que las seguimos y que las desarrollamos. Sin embargo, son cosas equivocadas porque son influencia de las costumbres. Y aunque no crean mis hermanos, la iglesia en este tiempo está recibiendo un ataque de costumbres que influencian nuestro comportamiento, que no son bíblicas, que nos afectan de forma negativa, y son costumbres que la iglesia va adoptando pensando que lo está haciendo bien, pero en realidad está haciendo mal. Algunas personas dicen: bueno, he recibido a Dios, he entregado mi vida al Señor, y entonces, pero tengo mi carácter, yo soy como soy, y yo tengo un límite. Entonces yo soy manso, pero no soy menso. El momento en el que venga alguien y me moleste, me va a conocer. Así que ay del que venga y me provoque. Mientras no me provoquen y me digan, me saluden bien cordialmente, respetos guardan respetos, mientras no pasen, no me ofendan, yo no le ofendo a nadie, entonces todos estamos tranquilos. Pero ay de que alguien me ofenda, cuando el momento de que alguien pueda ofenderme a mí o a los que me rodean, entonces se va a despertar la bestia. Y resulta que estamos viviendo en el reino de Dios, pero estamos haciendo lo distinto a lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra dice en el Sermón del Monte: el que te venga y te dé una cachetada, tú dale la otra mejilla, ¿verdad? Al que te pida, dale. Es más, al que te pida que le acompañes una milla, acompáñale 2. Alguien decía: bueno, si viene un ladrón y te roba el celular, persíguelo. Y cuando lo encuentres, dale el cargador y bendícelo, que se vaya. ¿Cuántos de nosotros podrían hacer eso, no? Es que estamos en la costumbre. Muchas veces las costumbres del mundo, las costumbres de los pueblos nos afectan, y vivimos una vida cristiana con las costumbres de los pueblos. Y entonces estamos entrando en un conflicto, en una incoherencia espiritual. Claro, entonces nuevamente ya viene el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo nuevamente se compara con la vid y la viña. Él dice en Juan 15:5: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces podemos ver que a través de Jesucristo nosotros nos podemos acercar a Dios. Esa es la seguridad que tenemos de que cuando estamos haciendo algo, lo estamos haciendo correctamente, no estamos errando. ¿Por qué? Porque cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y lo reconocemos a Él como nuestro Señor, entonces Él toma la parte esencial de nuestras vidas y dice: yo soy la vid, yo soy la planta, el árbol, y ustedes son los pámpanos. Y entonces, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, entonces llevan fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Amados hermanos, el camino para llegar al corazón de Dios no es a través de nuestras costumbres, a través de nuestras buenas obras, a través de ser buenas gentes. El único camino es a través de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces,
En Romanos 11:36 la palabra de Dios dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él será la gloria por los siglos de los siglos. ¡Wow! Entonces estamos viendo que el trabajo de acercarnos a Dios no lo podemos hacer, es imposible. Pero Dios ha mandado a su Hijo para que a través de su Hijo Jesucristo nos podamos acercar al Padre. Pero el amor del Padre es tan precioso que no solamente nos ha dado a su Hijo Jesucristo para que nos acerquemos a su corazón, sino también Él se acerca a nosotros para amarnos. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Bueno, la parábola del hijo pródigo dice que el hijo va y le pide al padre su herencia, toda su herencia, y una vez que tiene toda su herencia va y la malgasta en cosas que en el mundo, y una vez que ha perdido todo y está comiendo con los chanchos, se acuerda de su padre y dice: allá mi padre tenía no había necesidad, ahí tenía alimento y tal vez ropa, entonces yo voy a volver donde mi padre arrepentido y le voy a decir: Padre, perdóname porque he hecho mal, y entonces por lo menos mi padre me pondrá tendré alimento y tendré algún lugar donde dormir. Y el hijo pródigo vuelve. Sin embargo, dentro de la cultura judía, el padre era el hombre respetado. Era el hombre respetado, el padre que se respetaba en la cultura judía. Era un hombre que era muy sensato, muy formal. Es más, su comportamiento era muy protocolar. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un padre de familia se acercaba o caminaba, nunca lo hacía de forma incorrecta. ¿Cuál es la forma incorrecta? El protocolo incorrecto: hacerlo rápido. ¿No? Nunca van a ver a un judío que se respete que corra así. No. Es más, el padre tenía que tener una postura de autoridad y simplemente caminaba. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenía que mantener su autoridad, su figura de autoridad. Porque la costumbre dictaba eso. El padre tenía que tener el protocolo de comportamiento adecuado. Y aunque esté apurado, aunque las cosas estén saliendo a que hay afán, el padre camina. Los hombres, los judíos que son patriarcas, caminan con esa autoridad, ¿verdad? Y entonces, cuando uno ve la parábola del hijo pródigo, uno se pone a pensar que ¿será que es la parábola del hijo pródigo? ¿O deberíamos llamarle la parábola del padre amoroso? Claro, porque en la Biblia están los títulos, ¿no?, que dice el hijo pródigo, pero los títulos los han puesto para que tengamos alguna referencia. Pero la palabra escrita, en realidad, vemos a un padre que cuando ve a su hijo llegar de lejos, él no le espera, no guarda el protocolo de la costumbre, sino dice la palabra, él ve a su hijo y corre para abrazarlo y decirle: mi hijo, estabas muerto y has vuelto. ¿Qué padre más amoroso tenemos? ¿Por qué? Porque así, cuando nos damos cuenta que hemos estado andando mal, que hemos estado pecando, que de repente estamos en la iglesia, mis amados hermanos, y a pesar de estar en la iglesia y estar recibiendo palabra y palabra, pero cuando salimos de la iglesia, nuestro vivir, nuestro diario vivir es el común. Explotamos, reaccionamos, nos ofendemos y somos
opresores en el trabajo, o somos agresivos en la familia. Y la familia nos conoce y nos dice: ay, como decía el pastor esta mañana, ay, este cristiano, ¿será que es cristiano? ¿Será que el nombre de Dios honra el nombre de Dios a través de la forma en la que hace las cosas? Y entonces, cuando nos damos cuenta que muchas veces estamos viviendo por simplemente religiosidad, y el Espíritu Santo pone convicción en nuestros corazones, entonces no, mira, la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso significa que tu vida ya no es tu vida, ya no te llamas como te llamas, y ya tu nombre ya no tiene incidencia sobre ti, sino el nombre de Cristo tiene incidencia sobre ti. Eso significa que cuando dices: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, las características de Cristo deben reflejarse no solamente en la iglesia, sino en el diario vivir, en cada caminata. Entonces, cuando tienes esa convicción de identidad, te das la vuelta y regresas y dices: quiero correr a los brazos de mi Padre. ¿Y qué es lo que pasa con Dios? Del otro lado dice: venga, hijo, venga, pedazo de sinvergüenza, desobediente. No, Dios agarra y corre a tus brazos para abrazarte y tomarte y amarte y decirte: estás volviendo a la casa de tu Padre. Entonces, ¿cómo me voy acercando al corazón de Dios en Cristo? Amados hermanos, hace un tiempo, hace un par de días, ayer sí, hemos celebrado el matrimonio de nuestra hermana, ¿no? Melissa y Kevin. Hermoso tiempo. Y entonces yo me ponía a meditar en este pasaje, en Cantares 5, versículo 2, que dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama: ábrenme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Aquí podemos ver 4 aspectos de intimidad con el Señor. El hijo pródigo que se da cuenta, el hombre que está caminando, el cristiano que carnal, que está viviendo una vida hipócrita, que los domingos viene y alaba al Señor, pero tiene un amor egoísta, porque viene para escuchar, menospreciando la comida, menospreciando el alimento espiritual muchas veces, y dice: bueno, este mensaje ya lo he escuchado, esto no me llena, a ver, voy a evaluar cómo está su conocimiento de teología del pastor o del mensaje. Vamos a ver, este pasaje ya lo había escuchado miles de veces, y entonces nuestro corazón se va endurando. Pero fíjense cómo dice a Cantares. Dice: yo dormía, pero mi corazón velaba, y es la voz de mi amado que me llama: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Hay 4 niveles de intimidad para llegar al Padre. Cuando estamos hablando de esos 4 niveles de intimidad, hermana mía, estamos hablando de un nivel de simpatía. Y como les decía, yo me ponía a pensar en el matrimonio de Melissa, de Melanie, no, ¿quién estoy pensando? No sé. De Melissa y de Kevin, y me ponía a pensar cómo habrán sido sus primeros encuentros, ¿no? ¿Cómo habrán sido? Y seguramente pues sus primeros encuentros no tenían nada que ver con una expresión: oh, aunque a veces hay, eso sí, es el amor, llegó, ¿no? El amor a primera vista, como le dicen. Pero seguramente lo primero que pasó es simpatía. Y a veces no hay ni siquiera simpatía, hay apatía entre las parejas, ¿no? Ya, o sea, ni se quieren ver. Producen chispas en vez de armonía. Pero bueno, en el caso mío, en el caso de mi esposa, cuando la primera vez que la conocí, yo estaba en la universidad caminando por un pasillo, y ella estaba viniendo con un amigo acompañada, y cuando estaban acercándome, yo la empecé a ver, y cuando conversé me llenó de simpatía.
simpatía, tuve simpatía. O sea que me agradaba, me interesaba su conversación, es más, la sentía graciosa. Amados, cuando venimos a la iglesia, hay un nivel de intimidad que tiene que ver con la simpatía. Me agrada Rocafiel. ¿Por qué? Porque hay hermanitos que en la puerta te esperan y te abrazan y te dicen Dios te bendiga, y tú te sientas y todos te sonríen, y entonces hay un ambiente hermoso. Y la música, el ministerio de alabanza tocan excelente. Uy, esas voces, me gusta cómo cantan, cómo alaban ese ministerio de alabanza. Entonces siento simpatía, me gusta escuchar la palabra, me gusta escuchar el mensaje. Entonces siento una simpatía. Pero vuelvo a mi casa, vuelvo a mi hogar, y esa simpatía no ha hecho nada en mi vida, no ha producido nada en mi ser. No hay un cambio trascendental, simplemente es una simpatía. Entonces, cuando se presenta la oportunidad de ser corrupto en el trabajo, soy corrupto en el trabajo porque no hay un valor que está marcando mi vida. Cuando se trata de mentir, miento libremente, y a veces le pongo una excusa. Es que es una mentira blanca, es que Dios sabe. Al final soy imperfecto. Entonces tenemos una simpatía, pero no genera un cambio, un impacto en nuestras vidas. El punto número 2, amiga mía, que tiene relación con experiencias. Claro, cuando yo me conocí con mi esposa, yo la conocí, pero el objetivo no era que me casara con mi esposa. No fue el objetivo. Mi objetivo era totalmente egoísta e interesado, porque yo estaba haciendo mi proyecto de grado y ella sabía inglés. Entonces yo necesitaba que alguien me traduzca el libro que estaba escrito en inglés. ¿Y qué decía? Ahí está, la simpática que me puede beneficiar. Y entonces tuve la experiencia de compartir con ella para que ella pueda traducir el libro de inglés que era para mi proyecto de grado. Entonces se convirtió en mi amiga. Lo que yo no sabía es que yo había sido simpático también para ella. Qué bonito, ¿no? Entonces esa simpatía produjo también experiencias. ¿Por qué? Porque a ella pues de alguna forma le gustaba llegar al taller donde estábamos trabajando, al estudio, y me acuerdo ella llegaba con su pastelito, con sus tortitas, con sus frutitas, y yo decía, wow, pasa, ¿no? Y era bonito, era hermoso, y empezamos a compartir experiencias, y esas experiencias pues resultaron en una amistad cada vez más profunda. Seguramente Melissa y Kevin tuvieron esas experiencias de amiga mía, donde el matrimonio no pasaba todavía por sus mentes, ¿no? Pero vamos por partes. Antes de correr, no sé cuánto tiempo tengo. Creo que ya no tengo tiempo. Bueno. Aleluya. 5 minutos más, hermano, gracias. Bueno, estos 4 niveles de intimidad, mis amados, los voy a resumir. El siguiente es paloma mía. La paloma mía son experiencias relevantes. En el tema de hermana mía o amiga mía, cuando hay una simpatía y cuando hay unas experiencias, el nivel de compromiso, mis amados, y el nivel de intimidad no es relevante, no es tan relevante. Así como mi esposa podía haber sido mi amiga, yo podía haber cortado la amistad y ella podía cortar la amistad conmigo.
porque no teníamos un lazo demasiado fuerte, ¿verdad? De la misma manera, cuando un cristiano, cuando una persona viene, o cuando alguien simpatiza con la iglesia cristiana, entonces viene, escucha, le gustan las cosas, las experiencias que tiene, pero simplemente puede obviarlas y desconocerlas y vivir su propia vida. En el nivel de amiga mía, todavía hay un nivel de experiencias un poco más profundas. Cuando hablamos de paloma mía, son experiencias más relevantes, más impactantes. Entonces resulta que yo llego a la iglesia, y en la iglesia se derrama el Espíritu Santo, baja el Espíritu Santo, baja el poder del Espíritu Santo, su presencia, y ahí los hermanos están llorando y están orando, y de repente alguien recibe palabra del Señor, y hay un hermanito y una hermanita que recibe sanidad. Y uno dice, wow, la hermana sanó, el Señor sanó a la hermana. Y entonces uno ve y dice, wow, qué experiencia, qué hermosa. Cuando el pastor Alejandro hablaba sobre Julio César Rival en el tiempo del avivamiento, eso es lo que sucedía. Había experiencias importantísimas. Los paralíticos estaban andando chuecos y botaban sus muletas y eran sanados, y era un espectáculo, y todos decían, wow, qué experiencia. Es como ir a una película, ver una película, y eso te impacta, te conmueve los sentimientos, pero no genera un cambio significativo en tu vida. Por eso es que los estadios eran llenos de personas, pero muchas de esas personas simplemente asistían por esas experiencias, querían ver lo sobrenatural que estaban pasando, pero no estaban dispuestas a poder participar de lo sobrenatural de Dios, entregando su vida a Dios. Y entonces resulta que cuando estamos hablando de este nivel de intimidad de paloma mía, ¿cómo es la característica de una paloma? La característica de una paloma es que no la tienes ahí como un cachorrito, como un perrito, digamos, que está ahí y le digo siéntate, se sienta y me sigue a todo lado y está moviendo su cola feliz de la vida. No, cuando uno tiene una palomita en sus manos, tiene que ser muy, muy cuidadoso con la palomita. ¿Por qué? Porque al menor ruido, al menor movimiento, la palomita se vuela. En otras palabras, la paloma es infiel. No es fiel todavía. La palomita está ahí temerosa, con una patita y sale, una patita y sale. Eso pasa con las palomitas que bajan a robarse la comida de mi gallo. Eso sucede. Mi gallo está comiendo, dejo comidita y se aleja el gallo y baja la palomita y ve al gallo y que empieza a picar. Y el gallo la ve a la paloma, abre sus alas, la persigue y la palomita se va. Feliz porque ya comió. Entonces, amados hermanos, cuando tenemos un nivel de intimidad como palomas, todavía somos infieles con el Señor. Aún somos infieles con el Señor. Entonces necesitamos un nivel mayor de intimidad con el Señor. Necesitamos entregarle nuestras vidas al Señor. Y entonces ahí está el siguiente nivel. Perfecta mía, perfecta mía. El Señor nos abraza, nos llena de su presencia. Y sí, hemos podido empezar simpatizando. Hemos podido experimentar el poder del Espíritu Santo. Hemos podido sentir su presencia y aún así seguir viviendo en una vida carnal. Aún así, seguir motivados cada día por nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos, sin darle el control total al Señor Jesucristo de nuestra vida.
Sin embargo, cuando el Señor abre nuestro entendimiento, cuando el Señor destapa nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, destapa nuestros oídos espirituales, destapa nuestros sentidos espirituales y nos permite ver la realidad espiritual del amor de Dios, entonces pasa algo maravilloso, pasa algo hermoso. Lo que sucede, mis amados hermanos, es que empezamos a vivir un cristianismo real, un cristianismo de compromiso, un cristianismo que no ve las circunstancias de la vida, no ve las situaciones de la vida, sino tiene su vista puestas en el Señor Jesucristo. Y entonces empezamos a vivir un nivel de rutina totalmente diferente. Ya no es una rutina religiosa, ya no es una rutina del que tengo que ser santo porque Dios es santo, sino que soy santo porque la santidad de Dios me envuelve de tal manera que en todo lo que hago en mi cotidianidad encuentro al Señor Jesucristo. Pero también en mi agenda aparto tiempos a solas con el Señor para estar en su presencia, para deleitarme. A eso le llamamos, algunos le llaman disciplinas espirituales, ¿verdad? Amados hermanos, muchas veces queremos acercarnos a Dios desde nuestro punto de vista y no dejamos que el Señor trabaje en nuestros corazones para que Él se acerque a nosotros. Y entonces enmarcamos nuestra espiritualidad en una rutina, y nuestra rutina se hace una costumbre, y esa costumbre empieza a hacerse una religiosidad. Y entonces de repente hago mi agenda y le digo al Señor: Señor, los lunes, miércoles y viernes de 5 a 8, los martes, jueves y domingo de 9 a 10. Mi agenda está libre. Y entramos en una costumbre. O sea, es bueno, pero ¿será que estamos entendiendo el corazón de Dios para esas disciplinas espirituales? ¿Será que nos estamos enamorando de Dios a tal nivel que queremos, en vez de decirle: Señor, esta es mi agenda y tú tienes acceso a mi día en estas horas, hacer como cuando éramos novios con nuestra pareja? A veces yo estaba trabajando, a veces mi esposa de novia estaba haciendo sus cosas, entonces no teníamos una agenda. Por teléfono coordinábamos: ok, mañana nos vemos. Listo. ¿A qué hora nos vemos? Ayer nos hemos visto en la mañana, hoy día no puedo, tengo clases, entonces nos veremos a mediodía. Listo. Entonces a mediodía nos encontramos. Pero yo estaba pensando en la mañana en ella y ella estaba pensando en mí en la mañana, hasta encontrarnos a mediodía. Y luego al día siguiente coordinamos: ok, nos hemos encontrado a mediodía. Mañana, ¿a qué hora nos encontramos, mi amor? Ok, en la mañana no puedo, a mediodía tampoco. Vámonos a tomar un cafecito, unos apis unos apis por ahí, por el Merlan. Ya, listo, unos apis. Y entonces en la noche nos encontrábamos para tomar unos apisitos. Pero todo el día pensaba en ella y ella pensaba en mí. Porque dice la palabra de Dios: acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice el Señor: ¿acaso no soy Dios de lejos y también soy Dios de cerca? ¿Acaso no soy Dios de lejos y también de cerca? Mis amados, cuando empezamos a entender esa pasión del Señor, nos damos cuenta que
en nuestro diario vivir, el Señor está obrando. Y que el Señor está trabajando. Y en realidad, la determinación que nosotros ponemos de buscarle, Él la produce en nosotros. En el Salmo 121 es el cántico gradual de un viajero que empieza su caminata. ¿Y saben qué dice? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En el Salmo 121 podemos ver a este viajero que está comenzando su experiencia, está comenzando su viaje, pero reconoce a Dios como con un aspecto de simpatía, porque ve a Dios de lejos y no de cerca. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 2: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Reconocemos a Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Dios hizo el cielo y la tierra. Entonces es un Dios de lejos. Dios ha hecho todo. Dios es soberano. Yo creo en Dios porque Dios ha hecho todo. Yo veo su creación, veo los animales, pero no afecta a mi vida. Entonces digo: el Señor Dios, me tienes que socorrer porque tengo necesidad. Tú me tienes que bendecir. Y si creo en Dios, entonces las cosas me tienen que ir bien. Es un Dios de lejos. Pero sigue en el versículo 3, dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, es tu sombra tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. En este Salmo 121 podemos ver cómo el amor de Dios está en las experiencias que vivimos. Porque cuando vemos que el sol no te fatigará de día ni de noche, podemos entender cómo el pueblo de Israel estaba caminando con las maravillas de Dios. Tenía una columna de fuego en la noche y una nube en el día, para que en la calor del desierto ellos no sufrieran insolación, y en el frío helado del desierto no se mueran congelados, sino que estén con una estufa, un fuego ardiendo. Entonces ahí podemos ver un nivel de experiencia, no solamente un nivel de simpatía. No solamente tenían al Dios de lejos, tenían al Dios de cerca. Pero la palabra de Dios dice que aún viendo estas cosas sobrenaturales, el corazón del pueblo de Israel era duro. Era duro. Estaba duro, tenían un corazón duro. Y entonces, amados, cuando estamos en ese nivel de: ok, Señor, tengo simpatía contigo, tengo esas experiencias, pero necesitamos llegar a un nivel mayor de intimidad. Dice el versículo 7: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Entonces, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Él sabe nuestros limitantes. El Señor sabe nuestras limitaciones, sabe hasta dónde podemos buscar y anhelarlo y saber que no vamos a llegar. Y entonces el Señor dice: yo voy a agarrar y voy a correr y te voy a abrazar y me voy a acercar a ti, porque no me interesa tu amor egoísta, no me interesa tu amor sesgado, me interesa la eternidad contigo. Amén. Y entonces, cuando expresamos el amor de Dios en nuestras vidas, es cuando le dejamos a Él actuar. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Cuando compartimos el pan y el vino, mis amados hermanos, debería ser no una rutina, no un servirnos el vino y comer el pan y hacerlo como algo que nos toca cada mes hacerlo. Debería haber una expectativa
De decir: Señor, soy como este caminante, como este viajero gradual que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la nube de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida, tu entrada, desde ahora y para siempre. Mis amados, cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos que estar seguros de dónde estamos yendo, hacia dónde vamos, cuál es nuestra meta. Y amados hermanos, cuando compartimos el pan y tomamos el vino, dice la palabra de Dios: la muerte del Señor anunciáis. Haced esto en memoria de mí. Y cuando el Señor dijo: no voy a volver a tomar más de esta copa hasta que esté con ustedes en la cena del Cordero, en las bodas del Cordero. Mis amados, cuando tomamos el vino, nuestra perspectiva es: soy un viajero del Salmo 121, pero mi meta no es nada aquí en la tierra, está allá en los cielos. Y llegará el día en que toda nación dirá, todos los que hemos creído en el Señor, como estruendo de muchas aguas, que dirán: aleluya, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Y nuestro Señor Jesucristo dirá: ok, he estado esperando todo este tiempo para compartir nuevamente el vino con mi amada, con mi esposa. Les he estado preparando esta mesa para que tomen su lugar. Y entonces, mi amado, cuando tomamos el vino, no tendríamos que tomar el vino de balde, sino tendríamos que estar conscientes de que estamos esperando nuestro reino celestial. Estamos invitados a las bodas del Cordero. Amén. Aleluya.